Hola, soy Isaí y te invito a preparar este pequeño póster que Barbie estaría encantada y quedaría perfecto para servirlo en los restaurantes de su mundo. Es una exquisita y elegante crema de tapioca, que además es una super idea para una mesa de postres, ya que mantiene su sabor y forma por hasta 4 horas fuera del refri en un ambiente fresco. No te pierdas de cada detalle, ya que los pasos y el tiempo especificados son cruciales para que salga perfecta. Para esta receta ocuparemos un cuarto de taza o 40 gramos de bolitas de tapioca cruda, un tercio de taza o 70 ml de agua, una taza o 250 ml de leche, un cuarto de taza o 60 gramos de leche condensada, una cucharada o 10 gramos de fécula de maíz, media taza o 120 ml de agua, colorante vegetal rosa y cerezas en cantidad suficiente. Para comenzar, dejaremos remojar la tapioca al menos 20 minutos en el tercio de taza de agua, mientras podemos ir midiendo los demás ingredientes. Pasado el tiempo de remojo, verán cómo la tapioca aumentó su volumen por absorber el agua. Esto ayudará para que su cocción sea más rápida y no absorba todo el líquido de los demás ingredientes. Escurre el agua. Esto nos ayudará a deshacernos del exceso de almidón en polvo, muy similar al arroz. No es necesario enjuagar más veces. En un recipiente aparte, vierte la media taza de agua junto a la cucharada de fécula de maíz y revuelve hasta deshacer los grumos. Reserva para más al rato. Agrega la taza de leche en una sartén honda junto a la tapioca drenada y enciende a fuego bajo. Mueve constantemente la mezcla para evitar que se pegue y así hasta que comience a hervir. Te recomiendo usar una espátula de silicona resistente al calor de esas que llamamos miserables. Esto para que vayas limpiando constantemente las orillas y el fondo y sea más sencillo evitar que se quemen. Pero también con la práctica puedes usar otro tipo de espátula como de madera, bambú o alguna otra que no raye la sartén por tanto movimiento. Ya hirviendo a fuego lento, vierte el cuarto de taza de leche condensada. Ayúdate con una espátula para limpiar muy bien la taza. Sigue moviendo hasta hervir de nuevo. Ya hirviendo a fuego lento, toma el recipiente con la fécula de maíz y el agua y revuelve muy bien la mezcla. Enseguida échala a la sartén sin dejar de mover para evitar que se formen grumos. Sigue revolviendo a fuego lento. Verás cómo poco a poco se va espesando la mezcla. Al punto de ebullición, deja hervir por un minuto más sin dejar de revolver. Esto nos asegurará que la fécula de maíz y la tapioca se cocieron perfectamente. Después del tiempo, retira del fuego y deja enfriar por aproximadamente 15 minutos. Ya tibia la mezcla, pásala a otro recipiente que puedas meter al refrigerador. Salieron exactamente 388.7 gramos. Si quieres hacer más mezcla, simplemente duplica, triplica o cuatriplica las cantidades de acuerdo a tu necesidad. Esto es opcional, pero como estamos en temática de Barbie, agregaremos una gota de colorante rosa por cada 100 gramos aproximados de mezcla, dando un total de 4 gotitas. Revuelve hasta incorporar muy bien. Miren qué bonito queda y les aseguro que está deliciosa esta cremita. Ya bien mezclada, llévala al refrigerador por media hora para que esté fresca al comer y tenga una mejor consistencia. Si la vas a usar para mesas de postre, te recomiendo dejarlo toda la noche enfriando para que esté firme y dure más tiempo fuera del refri. Llegó el momento de servir. Tómate el tiempo necesario para servir y decorar. Yo ocupé una cucharada medidora para rellenar los vasitos de cristal, pero puedes también utilizar una manga pastelera o algún embudo. Y usé cerezas para dar un toque final, pero puedes usar tu imaginación para crear una mejor decoración. Igual aquí les muestro una idea para servir en un carrusel de comida, en el tiempo de postre para Barbie elegante. Puse unas hojuelas de oblea rosa por las orillas y en medio el maravilloso postre con su elegante cuchara. ¡Qué divino y delicioso! Te pido regalarme un like, comentar qué te pareció el video y compartir con tus amigos y familia esta deliciosa receta temática. Sin más me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.